Colombia ha sido un país históricamente afectado por un conflicto armado, social y político, en donde las mujeres, desde las diferentes posiciones en las cuales se encuentran, han sufrido diversas formas de violencia. La construcción social del género en la cultura patriarcal reproduce relaciones de poder donde la mujer queda irremediablemente invisibilizada. Se asume de ello un rol pasivo y se oculta su lugar real. Así que las mujeres han tenido que afrontar una doble guerra, la que se vivía y la de cambiar esa visión que las reduce a un territorio de conquista o un objeto de intercambio. Hoy vamos a hablar del conflicto armado desde una perspectiva muchas veces suprimida o silenciada, la perspectiva de mujeres civiles, militares, guerrilleras, indígenas. Vamos a ver los cambios que hubo en los últimos años y vamos a indagar por qué es tan necesario que los cambios sigan sucediendo. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o Twitter. También me encuentran en TikTok como @lachilito. Gracias por ver y comenzamos. Es importante entender en qué condición vivía la mujer civil antes de que explotara el conflicto armado. No es dato menor que la mayor parte de las mujeres guerrilleras provengan de sectores rurales. ¿Por qué sucede esto? Fácil. Son muchas las mujeres del sector rural que viven en situaciones de una marginalidad brutal, que incluye desequilibrios económicos provenientes de la acumulación de tierras en pocas manos, el pago inequitativo en el sector agrario, la baja cobertura de salud, la preferencia varonil para la educación, el mal estado de las escuelas y su lejanía de las poblaciones, entre otras cosas. Se trata de un sector donde de por sí las posibilidades de acceso a los derechos son muy complejas. Y esa complejidad se agudiza más y más, especialmente para las mujeres que arrastran mandatos sociales como la maternidad, por ejemplo. Este contexto también avala una autoridad masculina dentro de los hogares. Autoridad masculina que se esfuerza en oprimir al otro género, perpetuando un mecanismo que acalla los pedidos de ayuda y promueve desde la falta de respuestas una violencia institucional avergonzante. Todo esto está entre los causales para la participación de las mujeres en los grupos armados. Organizarse en dichos grupos se les presenta a las mujeres como una oportunidad de cambio. No obstante, a partir de las experiencias de estas mujeres y a partir de la evidencia juntada en años de estudio, se evidencia que dentro de los grupos armados la situación fue igual de compleja y contiene sus propias particularidades y desequilibrios. La mujer armada. Hay que partir de una base concreta. En las organizaciones guerrilleras fue muy difícil para las mujeres alcanzar posiciones de mando. Esto se refleja en la dinámica que durante sus primeros años tuvo el proceso que buscó la paz entre la guerrilla y el gobierno. Dicha negociación se realizaba exclusivamente entre hombres. Las FARC solo escogieron a una mujer para participar en el proceso y la marginalidad de rol para el que ella fue escogida dejó en evidencia una falta de interés por respetar, ponderar y poner en valor el rol femenino. Las versiones sobre el rol de la mujer dentro de las FARC son dispares. Mientras algunos insisten en que los grupos armados demarcaron una extensión del mandato de la sociedad machista y patriarcal que asigna a las mujeres las labores propias del ámbito doméstico,
Otros no dudan en afirmar que los grupos armados combatieron dichos estereotipos y promulgaron una igualdad entre los géneros, ya sea en los ámbitos privados y públicos. ¿Qué de esto ocurrió en las FARC y en los grupos de autodefensas? Esta es una pregunta relevante para entender por qué las mujeres estuvieron ausentes en las primeras negociaciones de paz. Es una pregunta que también nos invita a entender qué pasó y qué pasa ahora. ¿Vale la pena seguir alzando la voz? Claro que sí. Veamos por qué. La mujer en las FARC. En varias oportunidades, los jefes de las FARC han dado a conocer la posición de las mujeres en su estructura armada. Según ellos, la mujer entraba a las FARC en igualdad de condiciones que los hombres. En el terreno de lo discursivo, ambos géneros estaban obligados a llevar a cabo las mismas tareas. Así, hombres y mujeres se desempeñaban por igual en el combate y en las labores de mantenimiento de los campamentos. Patrullaban, peleaban, hacían guardia, cocinaban, buscaban leña. La igualdad en el reparto de actividades domésticas, junto con la imposibilidad de tener hijos, la planificación obligatoria y la oportunidad de acceder a posiciones de mando intermedio, son datos reveladores del tipo de participación de la mujer en las FARC. Daría la sensación que la mujer dentro de las FARC pudo desandar el camino de la represión para finalmente tener más acceso a una lucha por las libertades de género. Pero hay otra realidad. Una que no contradice necesariamente lo expuesto, pero lo pone dentro de un panorama lleno de contradicciones que ameritan un análisis más profundo. Otros aspectos de la vida dentro de las FARC indican que la igualdad tan ampliamente promulgada no siempre se practicaba, o al menos no se contemplaba en todas sus aristas. El primer ejemplo de este tipo es la regulación de la sexualidad y de las relaciones sentimentales. En las FARC, las mujeres siguieron siendo juzgadas cuando ejercían su sexualidad en los mismos términos que los hombres. Los valores tradicionales de castidad y vergüenza que califican al hombre, pero que deshonran a la mujer, seguían operando. Una mujer que tenía noviazgos diversos era rápidamente considerada una mujer con poca moral. Un hombre con muchos amoríos, por el contrario, validaba su fuerza y posición dentro de un grupo. Un segundo caso digno de ser analizado es el siguiente. Para los combatientes, el hecho de que las mujeres hicieran lo mismo que los hombres se traducía en que las mujeres se volvían como hombres. Es decir, ellas eran integradas como guerreras en la medida en que anulaban en lo posible su feminidad. Las mujeres que accedían al uso de armas no eran elegidas como compañeras de otros hombres de alto rango, a la vez que las compañeras sexuales de comandantes no iban a la guerra. La cultura identifica las características propias de lo masculino con características propias del buen guerrero. Entonces, no se piensa en una mujer guerrera, sino en una mujer transformada en hombre. Otro obstáculo que surge al poner en tela de juicio la supuesta igualdad es el siguiente. Las mujeres de las FARC tenían prohibido tener hijos. ¿Llevó esto a una mayor educación sexual? ¿Llevó esto a que se analizara el mejor modo de implementar esta regulación? No. Por el contrario, se puso la responsabilidad absoluta de esto en la mujer y fue ella la que resultó castigada cuando no se cumplía la regla. El fiscal general de Colombia realizó por el año 2015 una exhaustiva investigación donde manifestó que en los campamentos de las FARC se practicaron 1.000 abortos forzados al año en condiciones deplorables que pusieron en riesgo la vida de las implicadas a la vez que se vulneraban sus cuerpos. Las relaciones de poder dentro de las organizaciones guerrilleras limitaban las posibilidades de decisión de las mujeres, moldeaban su percepción del entorno y en ocasiones las llevaron a silenciar los actos violentos que se ejercieron sobre ellas, volviéndolas cómplices de una situación que, al unirse a la guerrilla, buscaban detener. ¿Por qué muchas veces esto no fue denunciado? ¿Por qué las mujeres pusieron la voz de la causa por sobre su voz individual?
Una manipulación ejercida por infinidad de discursos malintencionados e hipócritas que todo el tiempo buscaron justificar el mal diciendo que por fuera de la organización las cosas eran peores. La teoría del mal menor, donde lo menos peor debe ser perdonado con la excusa de que no es tan malo. En conclusión, las nociones tradicionales de lo que es lo femenino y lo masculino siguieron operando en el imaginario de los combatientes, haciendo que esquemas ya obsoletos siguieran siendo estándares que se consideraban lógicos y naturales. No obstante, las mujeres empezaron a cuestionar las relaciones de poder que las ponían en desventaja. Pero antes de adentrarnos en eso, pensemos en mujeres que cumplen otro rol. Mujeres en los grupos de autodefensas. La forma como los grupos de autodefensas integraban a las mujeres en las actividades de la guerra presenta algunas diferencias en comparación con las FARC. Para iniciar, la cantidad de mujeres en las filas era mucho menor. Las autodefensas casi no reclutaban mujeres y cuando lo hacían, las condiciones en las que participaban eran distintas a las de los hombres, tanto en la asignación de roles como en la regulación de la sexualidad y las relaciones con la población civil. La mujer autodefensa se regía por directrices diferentes a las de sus compañeros. Las mujeres no hacían las mismas tareas que los hombres. Ellas no podían tener novios civiles, mientras que ellos sí. Las combatientes tenían cerrado el acceso a posiciones de mando e incluso en algunos grupos, al quedar embarazadas, tenían la posibilidad de irse para sus casas. Así, ellas podían participar en la guerra hasta que tenían que cumplir su papel de madres. ¿Por qué se reduce el papel de la mujer? Quizás sea porque una mujer que se vuelve guerrera podría amenazar la dominación del hombre sobre ella. La otra razón también es ampliamente conocida. Se estima que un hombre abocado al conflicto debe tener a su mujer a disposición, casi en un rol de esclava. Su categoría de sujeto que se entrega a la causa lo habilita a explotar al género opuesto con la simple finalidad de ser servido. Las autodefensas no combatieron los estereotipos de género que se asignaron a la mujer. Para las autodefensas, lo femenino tenía su dominio en lo civil y el hogar. En lo expuesto hasta el momento pudimos apreciar las dificultades que hubo dentro de los grupos armados cuando de incorporar a la mujer se trataba. Hablemos ahora de otro grupo de mujeres que durante el conflicto armado fue arrasado por injusticias y diferentes tipos de abuso. La mujer indígena. En Colombia hay casi 680.000 mujeres pertenecientes a diferentes grupos étnicos, la mayoría de ellas viviendo en condiciones no favorables y en lugares apartados de la sociedad. En el marco del conflicto armado se identificaron 261.476 mujeres que fueron víctimas de violencia. Un 3.88% de ellas tiene alguna discapacidad y el 27.66% son actualmente niñas y adolescentes. El hecho victimizante que más ha afectado a las mujeres indígenas es el desplazamiento forzado, seguido por el confinamiento y también la amenaza. Con el fin de resignificar sus derechos y reparar de manera simbólica el daño causado, se han entregado más de 96.000 millones en indemnizaciones administrativas y judiciales a mujeres víctimas indígenas. El dinero se entrega con el fin de construir escenarios de paz desde la cosmovisión y sabiduría ancestral de esta población, trabajar por el restablecimiento de sus derechos y por visibilizar el papel activo de las mujeres indígenas en el país. Muchas organizaciones movilizaron, a su vez, encuentros donde mujeres indígenas con conocimientos ancestrales pudieron compartir su sapiencia luego de años de tener que guardarla por temor a que las mataran o mataran a sus descendientes si se atrevían a inculcarla. Todo un patrimonio histórico tradicional estuvo a punto de ser exterminado por un conflicto que depredó las propias raíces de su suelo. Un conflicto donde el cuerpo de la mujer, de toda mujer, fue atravesado por experiencias que recién hoy en día se están empezando a contemplar. Ponerle el cuerpo a la guerra.
Los cuerpos de las mujeres históricamente han sido objeto de control dentro de un sistema que desconoce sus subjetividades para verlos meramente desde una perspectiva material. El cuerpo de la mujer dentro del conflicto armado adquirió una característica particular. Lo que se buscó fue el control y el sometimiento de dicho cuerpo como estrategia dentro de la guerra. 97% de los delitos sexuales contra las mujeres se cometieron por un marco de impunidad que los avaló desde las sombras. La Subcomisión de Género denunció que las mujeres violadas durante el conflicto armado son miles, y sus testimonios siguen apareciendo a medida que las heridas permiten acceder al trauma. Reconocer la violencia sexual en el interior del conflicto armado es fundamental para la construcción de la paz desde un enfoque de género que tome en cuenta las particularidades de hombres y mujeres y preste una atención diferencial que responda a las necesidades de cada sujeto. Por eso es que es tan necesario poner el ojo en la justicia de género. Y justamente es importante explayarnos en este tema. La necesaria justicia de género. La justicia de género como apuesta permite un acceso a la misma desde el reconocimiento de las vulneraciones históricas a los derechos de las mujeres que no han sido completamente reconocidas. Las mujeres excombatientes, por ejemplo, presentan una desventaja mayor que otros actores sociales, pues no se ajustan al statu quo y a los roles socialmente impuestos. Como ellas mismas lo manifiestan, la justicia se ha visto sectorizada y toma en cuenta solo una parte privilegiada de la población. Parte privilegiada a la que no pertenecen, obviamente. La justicia de género diseñada en Colombia por Isabel Agatón busca instaurar dentro del sistema de administración de justicia la perspectiva de género. Este enfoque reconoce las condiciones particulares de cada uno, con el fin de tener en cuenta diversas formas de discriminación de género que condicionan la forma de relación de las mujeres con su contexto. A su vez, analiza de modo activo cómo el contexto ve a estas mujeres y cuál es el camino para desactivar normativas que desestabilizan la posibilidad de una sociedad igualitaria. Finalmente, la apuesta real en la consecución de una justicia de género radica en la transformación de los patrones patriarcales impuestos socialmente. Hace falta una atención que visibilice dichas inequidades, las trabaje desde la no revictimización y tome en cuenta las experiencias de cada mujer en pos de garantizar un acceso pleno y genuino a la justicia. La mujer y la paz. Sería contradictorio que grupos armados que, como queda claro, no se han cuestionado de base la situación de los derechos de las mujeres, decidieran incluirlas en los procesos de negociación. Probablemente los grupos armados no son los interlocutores más apropiados para abanderar tales causas. En el momento de hacer la transición hacia la paz, las mujeres que participaron en la guerra se encontraron con grandes dificultades para ser reinsertadas a la vida civil. Y para sortear con éxito dichas dificultades, fue pertinente la inclusión de mujeres que fijaran condiciones. En procesos de paz de otros países como por ejemplo Nicaragua o El Salvador, las mujeres participaron activamente en la guerra y fueron excluidas totalmente de la paz. A ellas ni siquiera les reconocieron los derechos de propiedad y fueron totalmente marginadas del acceso a lo público. Décadas después, esas mujeres siguen peleando por su inclusión. Para no repetir ese proceso y con el fin de alcanzar las garantías necesarias que implica una reinserción exitosa, la inclusión de las mujeres en los procesos de negociación fue un aspecto fundamental que empezó a conquistarse con la lucha organizada. En Colombia, entre un 30 a 40% de los miembros de las FARC fueron mujeres. Pese a haber sido sometidas durante años, hoy cumplen un rol fundamental en procesos de paz de otros países. Pese a los conflictos, estas mujeres no bajaron los brazos y hoy se posicionan en un espacio muy diferente al que tuvieron cuando todo comenzó. El feminismo se encuentra cada vez más ligado al concepto de diversidad de género.
En varias disciplinas, su aporte marcó la diferencia para nuevos procesos encarados desde diferentes enfoques. Hablar de mujeres guerrilleras como personajes fundamentales de este movimiento era casi impensado hace algunos años. Con el avance del proceso de diálogo, las insurgentes cobraron mayor relevancia en la negociación, hasta el punto de haber formado parte de la Subcomisión Técnica del Fin del Conflicto y la Subcomisión de Género. Este vuelco inesperado, producto de la perseverancia, hace que hoy cada vez más mujeres, sin dejar de afianzar su compromiso ante derechos territoriales y las reformas antiimperialistas, sean piezas claves de una lucha social mayor. En Latinoamérica, las mujeres colombianas lograron algo histórico: promover un acuerdo de paz considerado como el más avanzado en materia de equidad de género y derechos de las mujeres de la región. Sin embargo, la lucha no se ha relajado. Los gobiernos siguen frenando el crecimiento e incluso, según denuncian a diario las mujeres y agrupaciones, muchas veces han buscado debilitarlo. A eso se le suma el impacto de la pandemia, que a nivel global ha retrasado y obstaculizado todos los procesos sociales y políticos. Conclusión. Recapitulemos. Pertenecer a un grupo armado no garantizó una ampliación en el disfrute de una equidad de género. Fueron las experiencias de las mujeres antes y durante su estancia en los grupos armados las que condicionaron sus acciones y sus posibilidades dentro de un medio en el que se veían vulnerados sus derechos fundamentales. Como vimos, diferentes luchas llevadas a cabo desde hace unas cuantas décadas fueron poniendo de manifiesto estas injusticias, alimentando un reclamo persistente y activo minuto a minuto. En el último tiempo se ha conseguido un empoderamiento femenino que es solo el comienzo de lo que pretende ser un cambio radical y absoluto que permita cuestionar de base a un patriarcado opresor que durante las tristes instancias de enfrentamientos dentro del país solo ha fomentado un caldo de cultivo en el que reproducirse a gusto. Pero se lo puede detener y se lo debe detener, porque la paz también significa igualdad de condiciones. Y mientras los derechos de las mujeres sigan siendo vulnerados, esa paz de la que tanto se habla será solo simbólica. Y Colombia, como el mundo, necesita paz de la otra. Una que se pueda vivenciar en el día a día. Una paz para todos y todas. Cisa, vamos a invitar a todos a que nos sigan en las redes sociales, mi amor, eso. Simpática como siempre, amorosa, tierna. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook, Twitter o en TikTok como @lachilito. Gracias por ver y hasta un próximo video. Bye bye. Bye bye. Mi niña preciosa, mi amorcito, ¿por qué eres tan linda, mi niña? ¿Por qué eres tan bella? ¿Qué? Vamos a saludar, vamos a hacer un close-up. Vamos a hacer un close-up. Hello. Hola. Oli. Mi niña princesa. ¿Quieres una reina? Reina, reina. Primer plano de mi bella.